Hermanos, damos gracias a Dios por poder continuar con nuestro curso de bibliología. Hoy estamos en la hora 5 de nuestro material. El tema es cómo fue preparada la Biblia. Y bueno, vamos a ver algunos párrafos. Nuestro punto 1 dice, materiales usados en su preparación. Inciso A, material de escritura. Número 1 tenemos papiro. Fue el material de escritura más común. Se producía de una caña que crecía en lugares poco profundos de lagos y ríos de Egipto y Siria. Desde el puerto sirio de Biblos se embarcaban grandes cargamentos de este material. La palabra griega para libros, que es Biblos, proviene de este puerto. El fragmento más antiguo de papiro que se conoce data del año 2400 a.C. Los primeros manuscritos se hicieron en papiro, fueron preservados en zonas secas, como el desierto de Egipto, en las cuevas de Qumran, en Judea, donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto en 1947. Hoy, para nosotros, tener la Biblia en la mano es una situación de acceso muy fácil. Realmente, por décadas la hemos tenido por escrito, la tenemos en papel de tinta, en nuestro idioma, y tenemos incluso versiones, tamaños de letra, notas, concordancias. Tenemos muchas ayudas en las Biblias de estudio para poder facilitar nuestra comprensión de la palabra del Señor, pero tenemos que recordar el proceso que este libro especial, este libro excepcional, tuvo para llegar a nuestras manos. Realmente cuando la palabra de Dios empezó a escribir, estamos hablando del año 1500 a.C., que fue Moisés, todos conocemos el Pentateuco, y bueno, en la palabra del Señor solamente aparecen en ocasiones la palabra escrito o material o pergaminos, pero todo el contexto histórico nos hace pensar la dificultad que había para mantener por escrito los materiales. Cuando citábamos en la clase pasada a los grandes filósofos, algunos pensadores grecolatinos, recordamos que bueno, sus ponencias, sus enseñanzas, sus escritos están preservados gracias a que hubo gente que copiaba esos materiales porque la duración era muy poca. Realmente para nosotros también el material hoy día, cuando tenemos incluso todavía papel y tinta, aunque hay quien dice que ya pasó la etapa de la era del papel y tinta, hoy todo es electrónico. Pero realmente el papel tiene una duración para nosotros, tiene una forma de producirse mucho más sencilla que la que pasaba hace 1500 años. Y bueno, el material que se usó mucho fue el papiro. Todos hemos visto esto incluso en películas, en documentales, cuando hay algo de papel como muy alargado, así demasiado extenso, muy grande, y finalmente pues todo era manuscrito, todo tenía que ser, como veremos enseguida, los tipos de escritura, pero realmente el papiro fue muy usado porque se llegó a dar para muchas situaciones de cultura, de algún poco de ciencia, situaciones de gobierno de algunos imperios y ciudades importantes en su momento, y bueno, los papiros eran parte de la cultura de las personas, pero no era tan accesible. El papiro realmente solamente en lugares muy institucionalizados, así como las sinagogas judías, algunos templos y algunos lugares de gobierno a nivel mundial en ese momento tenían papel de este tipo. Pero como vemos aquí entonces viene de un lugar de Siria, de un puerto que se llama Biblos, y bueno, de ahí viene la palabra para nosotros libros. Nuestro término Biblia viene de Biblos exactamente, que significa en griego libros, y bueno, este originalmente era un puerto en Siria donde se producía mucho este material y se embarcaban, dice aquí, grandes cargamentos. Entonces se distribuía a varios lugares donde se requería. Los papiros que tenemos más antiguos datan de los 1400 a.C. Entonces esto hace pensar cómo se ha preservado la escritura, cómo se preservó el material, cómo se preserva la palabra de Dios para nosotros, y es un proceso muy largo, un proceso a veces un poco complicado, pero tenemos que conocerlo si vamos a estudiar un poquito de bibliología y finalmente darnos cuenta que ese material se usaba mucho, de manera que era una caña, dice aquí, que crecía en algunos lugares húmedos cerca de la zona de Egipto y de Siria. Entonces realmente ese material se usó mucho en Egipto también. Hay mucho de esto de papiros y este tipo de materiales en Egipto, pero también se dio en otras culturas, particularmente los rollos de Qumran, que en 1947 se descubrieron en Judea,
que son de los esenios, realmente. Era un grupo esenio que guardaba en cuevas estos materiales. Vemos ahí también la provisión de Dios, como Dios preserva su palabra. Porque también tenemos que notar que a veces esos grandes pergaminos, esos grandes papiros, se guardaban en algunos instrumentos de barro muy bien sellados con instrumentos grandes con una tapa, incluso se ponía cera en la parte superior para que se guardara más el material, y finalmente con el calor tan fuerte del desierto pues hizo que se preservaran estos rollos que tenemos nosotros de Qumran, pues más o menos unos 1000 años. Entonces se preservó el material porque se guardaba en esos lugares, pero era una cuestión. Además de lo que a nosotros nos corresponde como la Biblia, también había en otras culturas y en otros lugares, escuelas, donde se usaba este material. Entonces, originalmente la Biblia fue escrita en papiros. El segundo material de escritura que tenemos es el pergamino. Era el nombre que se daba a las pieles curtidas de ovejas, cabras o antílopes. Este material era reducido y desprovisto de pelo, con el fin de producir un implemento de escritura más durable. Esta palabra proviene del nombre de la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor, debido a que su producción estuvo asociada durante algún tiempo con este lugar. Entonces, de pasar de propiamente algo así como papel, muy bien manejado, que era el papiro, ahora tenemos algún tipo de pieles. Estas pieles se llaman pergaminos, por la ciudad de Pérgamo, como dice aquí en nuestro texto, ¿no? Entonces, estas pieles normalmente, decía, de ovejas, cabras o antílopes, se llegaban a curtir, se llegaban a estar manteniendo para que se quitara toda la humedad, toda la parte viva de esa piel, y se le daba un tratamiento de reducción, o sea, literalmente se aplastaba esa tela lo más que se podía. Hay un tratamiento específico que daban esas personas y esa piel duraba mucho tiempo. Entendemos entonces que la duración del papiro era más o menos corta, los pergaminos duraban un poco más, pero eran de piel. Y al ser de piel, dice que también eran desprovistas de pelo. O sea, se quitaba todo lo que era material del pelo de esos animales para que no echara a perder, para que no estorbara al momento de escribir o en el momento de la preservación. Entonces hubo muchos pergaminos. Cuando nosotros vemos la palabra pergamino, siempre se refiere a piel. Ahora, estos pergaminos también tenían, decíamos nosotros, un uso un poquito menos porque era la cuestión de costo un poco más alto que el papiro. El papiro era mucho más económico, el pergamino al ser piel era un poquito más costoso y también la preservación y el peso de los pergaminos era mayor. Entonces se llegó a usar también, hubo una adaptación del papiro al pergamino, pero sí, el pergamino era más costoso, duraba más, pero también tenía mucho más peso, más volumen, y el guardarlos era otro reto, ¿no? También para nosotros hoy, guardar aún en papel y tinta o guardar electrónicamente el material, pues no tiene más que el costo electrónico, pero en su momento era algo costoso guardarlo y sí hubo una fuerte aportación en algunas escuelas, en algunos lugares donde se estudiaba, donde se usaban papiros y pergaminos y se estaban preservando por cuestiones culturales o de gobierno, como decíamos. En el caso de la Biblia, para nosotros, los pergaminos siempre son parte de lo que se escribió en cuanto a la palabra de Dios. Pero si pasamos del papiro, que era muy frágil, duraba muy poco tiempo, había que estarlo copiando, la letra tenía que estarse, reconstruyendo, tenía que estarse volviendo a hacer los textos. Cuando un papiro se dañaba, el pergamino duraba más tiempo, pero también tenía entonces un proceso de preservación un poquito complicado. Sin embargo, no solamente en la Biblia, sino también en otras cuestiones de cultura se dio el guardar estos materiales, el papiro y el pergamino. El tercero que tenemos aquí es el vitela. Dice, era el nombre que se daba a la piel de ternero. Frecuentemente se teñía de púrpura. La escritura sobre vitela teñida era generalmente de color plateado dorado. Los más antiguos rollos de este tipo de piel datan de alrededor del 1500 a.C. Entonces, exactamente es lo mismo que el pergamino, que era de piel, pero en este caso era de ternero, específicamente de una res muy joven, un ternero o una ternera. Y la piel es mucho más flexible y también era el mismo proceso que con los pergaminos. Se tenía que secar, se tenía que aplanar, se tenía que quitar todo lo que fuera residuos de pelo y otros materiales o imperfecciones de la piel del animal, pero se estaban preservando para hacer sobre ellos una escritura. La innovación de la vitela es que se teñía. El pergamino normalmente no se teñía, estaba tal cual el color de la piel y como se escribía en el pergamino había varios procesos, pero la vitela tenía un teñido en color plateado o dorado y esto ayuda a poder ver cómo resaltaba.
porque esas tintas de color plateado dorado se ponían sobre una tela de color púrpura. Las vitelas todas tenían que ser de color púrpura, así un rojo muy intenso para que durara y para que se pudiera escribir, como decíamos, en color plateado o dorado. Pero esas vitelas también son, al igual que los pergaminos, muy difíciles de guardar. El volumen, el peso, la humedad, el lugar donde se tenía que guardar eran retos para las personas que en su momento estaban pues guardando estos materiales. Pero la vitela entonces nada más era de piel de ternero y estaba teñida de color púrpura. Ahora, aquí sí, el color plateado dorado siempre se hacía la escritura en esos colores para que se notara. Sobre un fondo púrpura, el color plata o dorado, pues sí, se notaban claramente las letras. Ahora había que retocar en muchas ocasiones. Había que estar retocando, había que estar viendo el material, si se dañaba la piel o se dañaba algo de la tinta, cualquier situación de daño en los materiales se tenía que estar guardando. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos a los escribas, ya hemos citado, en los días de Jesús los escribas se dedicaban a eso, a estar copiando la palabra, pero también estar viendo los materiales. Había papiros, había pergaminos, había vitelas y era importante estar preservando. De lo que más había era papiros, como decíamos, por costo y por material el peso, pero finalmente así se escribió la Biblia, así empezó a ser escrita la Biblia para nosotros. Y esto podemos compartirlo con la gente que no conoce de la palabra de Dios, porque pues el costar tantos años de preservar, de manejar materiales, conservación, preservación de esas pieles o de este tipo de papel como el papiro, pues fue todo un proceso. Pero gracias a este proceso que se llevó a cabo, hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos pues el trabajo también de personas que se dedicaban a escribir, como veremos enseguida, y también en el Nuevo Testamento los escribas estaban dedicados a esto y eran expertos en la palabra y eran expertos incluso en los textos. Cuando algo no estaba completo tenían que estar revisando, estar completando y estar atentos a que no se destruyera ningún material, ni papiro, ni pergamino, ni vitela se pueden destruir, tenían que ser reemplazados. Y esto también era costoso y el tiempo también se daba ahí. Y el escribir a mano no era muy común porque no toda la gente sabía escribir y leer. Había pocas personas que sabían leer y escribir en su momento y entonces era como un trabajo de expertos. Las personas que estaban haciendo la escritura, conocedores de los idiomas, conocedores de las letras, pues eran personas expertas en su momento. Pero gracias a esos expertos hoy tenemos tantas copias de la palabra de Dios. El número 4 que tenemos aquí es ostraca. Era alfarería sin vidriar o barro cocido, también es conocida como tiesto o cacharro. Se usó mucho en Egipto y Palestina. Entonces, la ostraca es nada más barro cocido. El barro cocido tenía la ventaja de la preservación, pero la complicación en algunas ocasiones era cómo poder escribir en ese barro. Se tenía que poner el barro con todo el proceso que tienen de mezclar ciertos tipos de materiales, darle la forma al estar ahí escribiendo y después coserlo al fuego para que quedara permanentemente esa escritura. Era mucho más durable la ostraca o el tiesto o el cacharro, pero también era mucho más pesado y también era difícil de preservar porque el barro se puede romper, aún cocido se puede romper y era pues si las piezas no pueden ser tan grandes por el peso para transportarlas, pero sí en su momento la gente podía observar, la gente que sabía leer ese tipo de documentos veían esas ostracas o estos cacharros o tiestos y estaban usándolo mucho. Era muy económico, pero el problema era la preservación. El peso y la preservación era más pesado que la vitela, el pergamino y el papiro. El quinto material que tenemos es piedra. Se hacen inscripciones sobre este material con una pluma de hierro. Todos hemos sabido también de museos donde hay algunas piezas de piedra. Ahí está la piedra Rosetta, que es muy conocida también. Tiene pues, material importante de su momento cultural o de gobierno. Entonces, este tipo de materiales eran muy pesados, pero finalmente también se llegó a usar. Algún tipo de piedra especial tenían el manejarla, el ponerla en algún lugar y escribir sobre ella con ese tipo de plumas de hierro era complicado. Literalmente era como estar picando la piedra y hacer las formas de letras o las diferentes formas de idiomas se llegó a hacer, pero la piedra también es un material en el cual hay algunas inscripciones y situaciones de algunas culturas que llegaron a usarla. Es difícil por el peso,
por el manejo de la piedra, pero también la piedra se llega a dañar finalmente, entonces tenían que conservarla en cuanto a la lluvia, el sol, el calor excesivo, había algunos elementos que dañaban la piedra. Otro material era tablillas de arcilla, el punto 6 que tenemos aquí. Se hacían inscripciones sobre este material con pluma de hierro. Era roca sedimentaria con silicatos de aluminio. La inscripción se hacía como un instrumento agudo y largo y luego se secaban con el fin de registrar que el registro quedara en forma perdurable. Esto lo tenemos en Jeremías 17:13 y Ezequiel 4:1. Ahí se habla de algunas tablillas de cera donde se escribió. Jeremías 17:13 y Ezequiel 4:1. Era el material de escritura más barato y uno de los más durables. Entonces, una tablilla de arcilla nada más era madera. Literalmente piezas de madera, la pulían, le quitaban todo lo que pudiera dañar a las personas que ya iban a manejar y le ponían cera encima. Literalmente cera caliente, y en su momento quedaba como una base para escribir allí. Era muy sencillo escribir allí con este instrumento agudo y luego dejar ahí ya cada letra, cada palabra quedaba permanentemente, pero también no tenía mucha duración. Las tablas de arcilla tenían alguna situación de que pudiera tener un daño, ¿no? En este caso, cuando tenemos la cera, dice allí que, bueno, era de muy poca duración, porque evidentemente ante el calor, ante cualquier cambio de clima, la cera se daña. Entonces, todo lo que estaba escrito que era valioso, en las tablillas de cera se tenían que estar renovando o reconstruyendo o estar reemplazando. No hay mucho de esto, porque sí, las tablillas de cera eran de poca duración, pero finalmente, pues ahí tenían un material. Entonces tenemos 7 tipos: papiro, pergamino, vitela, ostraca, piedra, tablillas de arcilla y tablillas de cera. Son 7 materiales para escribir. Ahora, los instrumentos para escribir, tenemos la siguiente material. Tenemos primero el cincel. Es un instrumento de hierro para grabar en piedra. Todos conocemos el cincel, incluso en nuestra cultura usamos el cincel en varias formas, pero originalmente eran cinceles muy finos para escribir, grabar en piedra, y ese cincel era pues también en su momento metálico, era de hierro, y se usaba el cincel como parte de lo que se hacía en las piedras principalmente. El segundo instrumento para escribir que tenemos es el estilete metálico. Un implemento de cabeza plana con forma de cuña, se usaban para hacer inscripciones en arcilla y en tablillas de cera. Entonces, así como el cincel fue muy útil en la piedra, el estilete metálico, que era un poquito más delgado, también dice que era delgado, de cabeza plana en forma de cuña, se usaba para hacer inscripciones en arcilla. Decíamos ya, ¿no?, en esos materiales minerales para poder dejar permanente algo escrito, y también en las tablillas de cera. Las tablillas de cera, que era muy fácil poner las letras encima de ellas, pero tenían poca duración, las tablillas de cera. El tercer instrumento que tenemos usado para escribir es la pluma. Una caña con punta, era hecha de juncos de 15 a 40 centímetros de largo, con un extremo cortado en forma de cincel y otro en punta. Era posible hacer inscripciones de forma gruesa o delgada. Con pluma de juncos se escribió sobre vitela, pergamino y papiro. Se utilizó en Mesopotamia desde el año 1000 a.C. Entonces, la pluma es un poquito más común también, y era una caña con punta, literalmente, y era de junco, literalmente. Entonces, lo que se hacía con esta pluma, hacer las inscripciones, las letras, todo lo que se podía hacer para hacer un mensaje escrito con esta pluma, era más o menos fácil manejarla, ¿no? Y dice que se escribió sobre vitela, pergamino y papiro. Entonces, en esas telas y en ese tipo de papel, para nosotros se podía escribir con esa pluma. Usando algún tipo de tintas, también se podía usar lo que nosotros conocemos aquí como una pluma. El punto 4 que tenemos es la pluma de ave, que es un poco conocido en nuestra cultura occidental. Casualmente se usó inicialmente en Grecia en el siglo III a.C. Entonces, esta pluma de ave, que se ponía literalmente en la tinta para escribir como nosotros, casi como lo hacemos en la actualidad nosotros, se usó en el siglo III a.C. Más o menos en el tiempo de Alejandro Magno se empezó a usar en Grecia. Posteriormente pasó a otros países, pasó a otras culturas, y esta pluma de ave era útil, pero también la pluma de ave tenía que ser el tamaño, la dimensión, el cómo tratar la punta para escribir, y finalmente era perecedero. También las plumas de ave se dañan, se llegan a perder por los elementos y tenían que estar reemplazando. No era tan difícil, pero sí era otro material. Y el quinto material que tenemos para escribir es la tinta. Era generalmente un compuesto de carbón, goma y agua.
Hay diversos tipos de tintas, muy conocida a nivel mundial la tinta china, pero hay en otros países otras mezclas, generalmente carbón, goma y agua hacia la tinta. Y tiene mucho tiempo que la tinta se ha estado usando, entonces pues era un material para escribir allí, ¿no? Tenemos ahí estos materiales y finalmente pues son para nosotros como parte de la Biblia materiales el que se usaron en algún momento para escribir los textos bíblicos, pero también a nivel cultural de otros niveles de escritura y de necesidades se llegaban a usar estos 5. Son cincel, estilete metálico, pluma, pluma de ave y tinta. Vamos ahora a hablar de la forma de los rollos antiguos. Recordamos que para nosotros la palabra de Dios pues ha llegado con mucha facilidad, dado la cultura que tenemos, quizás unos 5 o 6 décadas hemos tenido copias de la Biblia en nuestras manos y pues es muy fácil. Y ahora a medios electrónicos pues también está allí metido mucho más de la palabra de Dios y es más o menos accesible a quienes tienen este tipo de máquinas, pero originalmente la forma de los libros fue muy difícil de manejar por las dimensiones y por el tipo de escritura que se hacía. Lo primero que tenemos ahí en la forma de los libros antiguos son rollos. Se hacían pegando y enrollando hojas de papiro en un palo. La escritura se hacía usualmente de un solo lado. Un rollo escrito por ambos lados recibía el nombre de opistógrafo. Esto lo tenemos en Apocalipsis 5.1. Se tiene conocimiento de rollos que miden hasta 48 metros. El rollo promedio medía entre 7 y 12 metros. Ahora, estos rollos literalmente son de pergamino. Pero el pergamino entonces tenía que estarse manejando para poder darle una forma, una consistencia para poderlos llevar. Y también se usaba mucho un papiro pegado en un palo, pero el tamaño que tenemos es muy grande, realmente. Dice que muchas veces la escritura se hace solamente por un lado, por la dificultad de manejarlos. Tenemos aquí, dice, un rollo que midió 48 metros, hay por ahí escrito, registrado. Entonces, un rollo tan largo era muy difícil de manejar. El peso, la consistencia, el no maltratar el material y el tamaño que tenían era muy, muy difícil de manejar. Pero un rollo promedio de estos papiros era entre 7 y 12 metros. Eso para nosotros también es muy difícil de manejar por el tamaño de papeles que teníamos nosotros y hoy los materiales electrónicos que son pues prácticamente invisibles. Pero en su momento un rollo de 7 a 12 metros había que moverlo. Había que estar tratando de que no se maltratara, había que estar tratando de ayudar a transportar. Generalmente las personas que eran expertos o que eran exponentes de algún tema tenían personas que les ayudaban a llevar estos materiales porque eran muy valiosos los rollos, ¿no? Pablo dice allí que pide que le traigan algunos rollos porque algunos pergaminos. Él quería estar viendo la palabra de Dios, necesitaba verlo, pero no era tan fácil transportarlos. Era un material pesado. Imagínense, como decíamos, un papiro pegado en un palo de 7 a 12 metros. Es muy largo y el tamaño, y decíamos, el peso que puede tener. Entonces era difícil de tenerlo. Muchas veces se tenía solamente en lugares, como decíamos, en el caso de los judíos, en algunas sinagogas, en los espacios anexos al templo. Hoy se sabe que era un lugar muy bien establecido, el templo donde Jesús estuvo aquí en la tierra, hecho por Herodes el Grande. Era un lugar con accesos, un lugar muy grande, muy bien establecido, y tenían algunos anexos donde tenían ese tipo de lugares para guardar estos rollos, pero no era fácil llevarlos. Entonces también incluso al momento de exponer algún tema, no eran grupos muy grandes, tenían que ser lugares reducidos donde hubiera ese tipo de rollos para poder leerlos, o eventualmente había quienes tenían memorizados gran parte de lo que estaban diciendo para poderlo transmitir a los demás. Entonces era muy difícil, pero sí había esos rollos. Entonces hoy decíamos, para nosotros casi toda la gente tiene acceso a algún material de escritura, pero en el momento que se escribió la palabra de Dios, estos rollos tan pesados, tan costosos, no eran manejables. Incluso también no eran manejables porque, como decíamos, el costo era elevado. Generalmente eran grupos religiosos, grupos políticos que tenían algún interés en los escritos y estaban allí pues tratando de pagar todo lo que se requería pagar. Desde transportar el material, tratarlo, la escritura, la conservación, y era un proceso muy, muy difícil, pero se logró. Esos rollos todavía tenemos en muchos museos, lugares donde se pueden observar esos pergaminos, esos papiros tan largos. Tenían que ser muy bien tratados para que se preservara la escritura. Entonces, los rollos era muy común que se tuviera en el tiempo de Jesús. El segundo, en la forma de libros antiguos, es el códice. Para facilitar la lectura,
y reducida de volumen, las hojas de papiro se disponían en forma de libro. Se escribía por ambos lados. El cristianismo fue una de las importantes razones por las que se desarrolló el códice. Ahora, decíamos entonces, el códice es hojas de papiro en forma de libro. Más o menos como nosotros entendemos los libros, así se trataban de juntar y de fijar las hojas para que fuera más fácil transportarlos, en el sentido de no nada más un papiro separado para cada parte de la palabra de Dios, sino tener varios de estos papiros, y el códice era nada más eso, una agrupación de papiros en forma de libro, y se escribía por ambos lados. Algo que decíamos en el momento de los rollos hace un momentito, del opistógrafo de Apocalipsis 5.1, eran normalmente escritos formales, escritos del gobierno o de personas muy importantes. La mayoría de la gente escribía en su momento nada más por un lado. Pero un rollo escrito por los dos lados, como dice Apocalipsis 5.1, habla de una autoridad superior, en ese caso es Dios para nosotros, pero en el contexto romano y griego, un opistógrafo, un escrito de los dos lados, era oficial y era muy costoso. El códice ya hizo un poquito más manejable, porque ahí sí se escribía por los lados, pero también tenía más peso. Tener varios pergaminos fijados para tener como una forma de libro era más pesado, y también eran muy grandes los códices. Por eso cuando se habla de las grandes enseñanzas o a nivel de gobierno, de cultura, tener un códice enfrente era difícil, era caro, no todo el mundo podía tenerlo, y aparte era muy pesado y difícil de manejar. Entonces en su momento la Biblia se empezó a formar con rollos y con códices. Vamos ahora a ver los tipos de escritura que tenemos aquí como parte de nuestro material. Y dice, inciso D, tipos de escritura. La primera es uncial. Solamente se usaban letras mayúsculas, eran dibujadas con mucho cuidado. Entonces, algunos manuscritos y rollos decimos, está escrito en uncial. Nosotros a veces, si no tenemos la idea de lo que es uncial, nada más es que eran mayúsculas. Las letras tenían que ser mayúsculas, era más fácil escribirlas, eran más grandes para poderlas hacer, incluso en la lectura, en la preservación, se usaban mucho las escrituras unciales. Entonces, también dice aquí que eran dibujadas con mucho cuidado. Parte del proceso que hicieron los escribas en el Nuevo Testamento, esas letras grandes, darle mantenimiento, retocar, estar viendo que no se dañaran los textos, era un poco complicado. Pero sí, inicialmente se usaban solamente letras unciales mayúsculas, y con mayúsculas los textos se hicieron Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora tenemos las minúsculas, nada más esa diferencia. Se trata de escritos con letras más pequeñas y conectadas. Los manuscritos hebreo y griego se realizaron sin separación entre palabras. El hebreo se escribió sin vocales hasta el año 900 después de Cristo, cuando los masoretas implementaron el uso de consonantes y vocales. Ahora, todo esto es importante porque nosotros, si tenemos en nuestro idioma o conocemos uno o dos idiomas, están terminados normalmente los idiomas, las palabras, todas las aplicaciones, los modismos. Pero en su momento, cuando se escribió la palabra de Dios, no se escribía como nosotros entendemos hoy día, mayúsculas y minúsculas y todos los espacios y todas las indicaciones que tenemos gramaticales. Normalmente los escritos unciales, decíamos, eran todos en mayúscula, y además las letras estaban tan juntas que las palabras quedaban juntas también. Las personas tenían que saber distinguir de una palabra y otra porque se escribían juntas. Era una forma de escribirlo. Y cuando eran, dice, las palabras en minúscula, escritos con letras más pequeñas y conectadas, era más complicado, porque la letra minúscula era más pequeñita, pero estaban interconectadas. O sea, prácticamente no había una letra separada de otra, tenían que estar conectadas. Para nosotros eso no es hoy relevante, pero en su momento así se hacía, y finalmente el que estuvieran conectadas también complicaba la lectura de lo que se estaba diciendo. Tenía que ser muy cuidadosa la lectura. Para nosotros tener espacios entre palabras, tener todo lo gramatical que tenemos, pues es una serie de indicaciones que nos dicen en nuestro idioma o en otros idiomas lo que se está tratando de comunicar, pero que todo estuviera interconectado, las palabras juntas. En el caso de las mayúsculas eran más grandes y legibles, pero las minúsculas pequeñas e interconectadas, entonces tenía una complicación. Los manuscritos hebreo y griego se realizaron sin separación entre palabras. Entonces, esto es algo que tenemos nosotros que saber. Posiblemente con la palabra en nuestras manos, en español o el idioma que tengamos, pues es una bendición tenerlo allí. Pero originalmente, en los manuscritos hebreo y griego estaban sin separación entre palabras. No había separación entre las palabras, y particularmente en esas minúsculas interconectadas. Entonces, el lector tenía que ser experto para ver las palabras y saber lo que se estaba diciendo y no tener una confusión.
porque sí estaban tan interconectadas las palabras que creaba cierta complicación. Ahora, es interesante notar que el hebreo no usaba vocales, eran solamente consonantes. Todo el Antiguo Testamento se hizo con consonantes, unciales y minúsculas a veces, pero no usaban consonantes, o solamente se usaban, no usaban vocales, se usaban solamente consonantes. Ahora, las consonantes tenían por eso, cuando incluso nosotros tenemos la palabra Jehová, así como JHWH, el Jehová para nosotros no vemos allí que haya realmente vocales, pero los judíos entendían las palabras así, sin vocales. Era una forma de manejar su idioma, pero las vocales ayudan mucho. Las vocales ayudan a dar diferencia de palabras y a dar una diversidad de las palabras. Entonces, las vocales, es interesante el dato, se usó hasta el año 900 después de Cristo. O sea, después de que se escribió el Antiguo y Nuevo Testamento, hasta el 900 después de Cristo, los masoretas veremos enseguida quiénes son. Pero este grupo llamado masoretas implementaron el uso de consonantes y vocales, o sea, involucraron las vocales. Se podían meter vocales porque era necesario tenerlas ahí. Con las vocales se hacía mucho más entendible lo que se estaba diciendo. Entonces, originalmente los manuscritos están así. Si alguien tiene alguna necesidad de información, cuando un manuscrito original hebreo o griego se ve, no están separadas las palabras, están interconectadas. Los que son unciales, que están con puras mayúsculas, solamente usaban eso por alguna facilidad de los escritores, pero las minúsculas más pequeñitas e interconectadas son una complicación para la lectura. Y están interconectadas, pero así estaba el idioma en ese momento. No es ninguna variante, tampoco es propio de la Biblia. En muchos lugares los manuscritos así se usaban, tenían que ver con letras mayúsculas interconectadas o minúsculas interconectadas. El caso de los judíos, que no usaban las vocales hasta el año 900. Fue una cuestión cultural, una cuestión realmente de ir entendiendo y viendo cómo se manejaban las cuestiones con el idioma. Entonces, la escritura Antiguo Testamento y Nuevo Testamento no fue tan fácil. Realmente el hebreo es un idioma muy emotivo. Veremos ahorita un poquito de las divisiones del texto hebreo, pero originalmente tenía esa interconexión usando letras unciales o letras minúsculas. Y no es que tenga un defecto el manuscrito, así se escribía. Era una forma común en que se tenía la escritura. El no usar las vocales sino hasta el 900 después de Cristo también era una cuestión cultural de los hebreos. Cada idioma tiene otras connotaciones, tiene otras dimensiones de cómo se manejó, pero el hebreo así era originalmente. Letras interconectadas, palabras escritas, y entonces tenemos ahí que ver cómo estos manuscritos se estaban haciendo. El griego es mucho más complicado, tiene muchas indicaciones, pero también llegó a manejarse con esas letras unciales o con minúsculas. Y los pasajes interconectados, las palabras interconectadas. Entonces, los rollos están bien, los manuscritos están bien. La cuestión es ir separando palabras, como decíamos, que fue un trabajo de interpretación muy pesado. Pero tenemos, gracias a Dios, todo ese trabajo de personas que estaban escribiendo, que estaban preservando ahí. Vemos cómo Dios usó la cuestión cultural, hebreo o griego, incluso el arameo también, con situaciones particulares de idioma para que la palabra llegara a nuestros días el día de hoy. Entonces, tener una Biblia en nuestras manos es un verdadero regalo. Gracias a Dios por el trabajo de tanta gente que se puso a escribir, que puso a copiar y que estuvo manejando los textos para que no se deterioraran, no se perdieran. Tenían siempre que sustituir. Decíamos que no se deterioraran, que se sustituyeran. Y ese tipo de trabajo es muy específico. Lo veremos un poquito más adelante, si Dios permite, con esta materia. Pero entonces los manuscritos así están. Es que hebreo, griego y todo ese tipo de cuestiones con los tipos de escritura. Vamos a ver ahora las divisiones del texto, como el texto hebreo tiene una división distinta a la nuestra en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. La única cuestión que nos interesa con el texto hebreo es el número de libros. Los 39 libros que tenemos nosotros son los mismos que tienen los judíos. Nada más que el orden para ellos no es el mismo. Tienen otro orden un poquito cambiado, pero sí tenemos que ver. Cualquier persona que vea una Biblia de los judíos va a ver ese orden un poquito diferente, porque nosotros incluso memorizamos el orden de los libros como parte del cuidado que tenemos con la palabra, el cuidado de aprenderla, el cuidado de ver el orden que tenemos, y tenemos un orden allí nosotros pues temático en cuanto a la división de los libros, y lo veremos, si Dios permite, dentro de 1 o 2 semanas. Pero los libros del Antiguo Testamento para los judíos tienen una división. La primera división es la ley o Torah, que todos conocemos, la palabra Torah como ley, y es exactamente
los libros que tenemos nosotros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los libros de Moisés son idénticos a los nuestros. Como empieza nuestra Biblia, así empieza la Biblia de los judíos y los primeros libros son exactamente los mismos. Algo interesante es que son las mismas palabras. No se puede modificar un texto. Realmente quienes no saben de esto y piensan que la Biblia se ha manejado de manera arbitraria, que se inventó, como decíamos, en los Estados Unidos o que ha habido un grupo que la hizo. No, realmente fue estos manuscritos del año 1500 a.C. con Moisés, pues sí, hablan de una fecha en que se escribió, un hecho fehaciente, un hecho comprobable de que Moisés los escribió y las mismas palabras que tienen ellos en hebreo las tenemos nosotros en español. No se pueden modificar. Los traductores ahí tienen un trabajo muy fuerte de estar viendo cómo se traslada el mensaje de un idioma a otro. Por eso decimos, los intérpretes de un idioma a otro no es tan fácil su trabajo. Realmente es complicado porque los idiomas a veces no son equivalentes en palabras, en otras cosas, pero la traducción de la Biblia hebrea a la Biblia en español para nosotros y en cualquier idioma en el mundo se tiene que ver las mismas palabras. Tienen que ver que estén tomando en cuenta el texto original para trasladarlo a otros idiomas. La segunda división que tenemos de los textos hebreos, de todo esto es texto hebreo, son los profetas, que se llaman también Nevi'im, profetas. Pero tenemos una división de los profetas diferente a la que tenemos, aunque son los mismos profetas. Los profetas anteriores para ellos son Josué, jueces, Samuel y reyes. Entonces es muy reducido el número de profetas anteriores para ellos, así le llaman a profetas anteriores. Josué, idéntico a nuestro libro, jueces como nuestro libro, Samuel en un solo tomo, nosotros tenemos 2 tomos, y Reyes también en un solo tomo. Pero esto se le llama profetas anteriores por el tiempo o la importancia de que fueron inmediatos al ministerio de Moisés y son profetas anteriores. Josué, jueces, Samuel y Reyes. Y los profetas posteriores los tenemos un poquito diferentes a nosotros. Es Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Es interesante que tenemos aquí para nosotros algunos profetas mayores, como Isaías y Jeremías y Ezequiel, pero nada más. Los 12 son los 12 profetas menores que tenemos nosotros. Los mismos 12 menores, por eso decimos, es un orden diferente, pero son los mismos libros. Nada más que el pueblo judío tiene un orden de esta manera por autores o por fechas, y para nosotros es un orden temático. Tenemos otro tipo de división del Antiguo Testamento, pero tienen que ser exactamente los mismos libros. Entonces, así están la ley, los profetas o Nevi'im, profetas anteriores y profetas posteriores. Una división más que tienen los judíos en su escritura es las escrituras o ketubim. También es palabra hebrea ketubim, escrituras. Tienen ahí una división, libros poéticos, 5 rollos y 5 históricos que tenemos ahí, libros históricos. Vamos a ver, el inciso A dice libros poéticos. Tienen Salmos, Proverbios y Job. Son los mismos libros que nosotros, pero solamente tienen estos 3 ahí. Salmos, Proverbios y Job. Entonces, estos libros poéticos para nosotros son equivalentes, son los mismos libros, pero nosotros tenemos una división de 5 poéticos, ellos tienen 3. Salmos, Proverbios y Job. Y es el mismo contenido de la sabiduría, de lo que se dice en Salmos, lo que dice Proverbios y también el libro de Job. Es interesante cómo esa división para ellos, por la relevancia que tienen los escritores de Salmos, de Proverbios y Job, son los 3 libros poéticos para los judíos. Después tienen una división más que se llama 5 rollos o Mejillot. Megillot son 5 rollos. Mejillot están Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés. Entonces, igual que nuestros libros, pero acomodados en otro grupo. Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés. Cantar de los Cantares, que fue un libro tan debatido en muchos sentidos, porque recordamos que habla mucho del amor sexual. El matrimonio no es realmente un libro que hable en cuanto a otras situaciones, pero realmente el que estuviera en la palabra de Dios, diríamos nosotros, es como el concepto de Dios en cuanto a la sexualidad del matrimonio. Una sexualidad exclusiva de matrimonio, la vida sexual es parte de la vida, pero ahí viene como, hay una intensidad, hay una búsqueda y hay un anhelo del hombre y de la mujer, en este caso Salomón y la Sunamita, pero el Cantar de los Cantares es una belleza, realmente, ¿no? Y es un libro muy, muy dedicado a ese tema tan importante como este matrimonio, y nos damos cuenta nosotros como Dios, en esa situación realmente necesaria para nosotros, tenemos ese libro en la Biblia. Y claro que en la Biblia hay otros temas, otros libros que hablan también de la vida sexual, la santidad y incluso los pecados sexuales, pero aquí está Cantar de los Cantares. Ruth, que tenemos ese testimonio de una moabita, es interesante
interesante porque decimos que los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hablan mucho de judíos. Eso, es para judíos, pero una mujer de Moab, un país vecino de los judíos, todos conocemos la historia, una mujer fiel, una buena esposa, una buena nuera, y el testimonio que tuvo de ser bendecida. Y ahí viene la familia de David, insertada en el libro de Ruth. Entonces, este libro, como parte de los Megillot, los 5 rollos, está algo muy relacionado también con Cantares, algo de la familia en Cantares y en Ruth también. Como decimos, Cantar y Ruth habla de la familia. Para Dios la familia es importante, para Dios la vida sexual y el matrimonio es una parte importante de nuestra vida, pero también la vida personal, en este caso con Ruth y Noemí, y cómo Dios bendijo a esta mujer, a estas mujeres, y cómo también la idea del Goel, viene ahí mucho la idea del Redentor, está ahí insertada una doctrina en el libro de Ruth, que el Goel es Jesús para nosotros, el Salvador es Jesús, pero ellos entonces tenían esa necesidad de poder hablar de algo familiar, y está en el grupo de Megillot, los 5 rollos. Lamentaciones está en este libro. Aquí vemos una división con los libros de Jeremías, y Lamentaciones es el mismo libro que el nuestro. Un lamento sobre Israel que está cayendo ante Babilonia. Entonces, ese lamento que hizo Jeremías habla de mucho del dolor de ver a su pueblo caído, y habla también mucho del amor que tenemos que tener al pueblo de Dios nosotros. Entonces, es determinante ese libro allí como parte de los libros del Antiguo Testamento. Algo que tenemos que ver nosotros aquí cuando hablamos de los libros del Antiguo Testamento, los cristianos tomamos exactamente los libros que los judíos tienen como Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento para los judíos es idéntico que el nuestro, nada más que el orden que tenemos nosotros es otro, pero los libros son exactamente los mismos, las palabras son las mismas, el mensaje es el mismo. Esther es importante también aquí como parte de los 5 rollos porque habla de una mujer. Recordamos la relevancia de las mujeres, como desde Génesis con la simiente de la mujer, Génesis 3:15, Jesús es simiente de la mujer, no es simiente del hombre. Entonces, el lugar que Dios le da a la mujer es relevante, es de igualdad, es de diferentes funciones, pero todas para la gloria de Dios. En el caso de Esther, bueno, el papel de una mujer que además era muy, muy bella, todos conocemos la historia, y bueno, no solamente se conformó con ser bella, sino que se involucró para poder defender al pueblo judío. De Esther también es notorio que se sabe que no está el nombre de Dios, nunca aparece el nombre de Dios en Esther, tampoco en hebreo, pero está Dios en todos. Vemos a Dios en todos lados porque realmente bendijo a Esther, a su tío, y está bendiciendo a su pueblo judío. Entonces, Esther es un libro parte del canon hebreo y habla también de algo familiar y cómo Dios preserva al pueblo judío. Y Eclesiastés también habla mucho de la vida final de Salomón, viendo como una vanidad de vanidades, decía, o sea, todo lo que se vive sin Dios llega a ser vano. Y Eclesiastés tiene esa connotación de hablar de temas importantes, habla mucho de situaciones del dolor, dice debajo del sol, muchas veces la frase, debajo del sol, debajo del sol. Y entonces habla mucho del dolor que se tiene cuando nos apartamos de Dios. Diremos aquí que Eclesiastés es como una gran lección. Hay quienes piensan que Salomón, después de que se apartó del camino de Dios, tuvo muchas mujeres, adoró a ídolos, e hizo cosas que no debía de haberse hecho, como un hombre de Dios. Vemos cómo se pudo haber arrepentido al escribir Eclesiastés, cuando dice, el fin del hombre es temer a Dios y apartarse del mal. Entonces, Eclesiastés habla mucho de las personas que se han caído, que se han apartado de Dios, pero el llamado es a que se vuelvan, no es a que se queden allí, porque hay quienes dicen, bueno, si Salomón se equivocó y tuvo mujeres, adoró dioses, yo me puedo equivocar. El mensaje es opuesto. Eclesiastés, el mensaje es arrepiéntete, porque este rey dice, yo fui rey sobre Israel y goberné y tuve riqueza y tuve mujeres y tuve todo lo que quería tener, pero no fue suficiente. Porque el hombre tiene una necesidad de Dios en su corazón. Entonces, Eclesiastés, estos 5 rollos o Megillot, hablan mucho de cuestiones personales. Cantar de los Cantares habla del matrimonio. Ruth habla de una mujer bendecida, fiel, trabajadora, que fue muy bendecida por Dios como parte de la familia de David. Lamentaciones habla de este dolor de Jeremías por el pueblo. Y Esther, otra mujer que tiene ahí un papel preponderante en cuanto al ministerio. Y no olvidemos que también tenemos en el libro de los jueces a Débora como mujer también, que tiene un papel trascendental defendiendo al pueblo como jueza del pueblo. Y vemos el ministerio de la mujer. Como decíamos, hablar de la mujer no nada más es unos textos o unos pasajes, sino ver todo el libro, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Mujeres destacadas, en el caso de Ruth, por su fidelidad, en el caso de Esther, por su amor y por su apego al pueblo de Dios, Débora, por su función como mujer de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos a Aquila, ¿no? Priscila y Aquila, y hay otras mujeres en el Nuevo Testamento. La madre y la abuela de Timoteo, hay mujeres muy destacadas en su fe, y bueno,
tenemos ahí el papel de la mujer también. Y Eclesiastés, pues que sí habla de arrepentirse y no dejar que las riquezas o la sabiduría que se tiene, porque recordemos que Salomón fue tan sabio que dice que disertó de muchas cosas, disertó, escribió, tenía seguidores, tenía mucha riqueza. Finalmente el gran problema de Salomón fue haberse apartado de Dios. Entonces Eclesiastés sí dice que no nos apartemos. Es un libro en contra de la apostasía. Y los libros históricos para los judíos son nada más 3: Daniel, Esdras y Nehemías y Crónicas. Es otra división distinta, pero son los mismos libros. Casualmente, para nosotros, un libro profético que es Daniel, para los judíos es como histórico, porque es parte de la historia de los judíos cuando estaban en el cautiverio. Daniel es el mismo libro, habla exactamente de los temas proféticos, el interés por Israel, el destacado papel de Daniel, Misael, Ananías y Azarías, hombres que en Babilonia y en Persia fueron fieles a Dios, ministros de Dios y también del gobierno, pero que estaban fieles, ¿no? Habla mucho de esa fidelidad que tenemos que tener con Dios. Esdras, Nehemías es interesante, es un solo tomo. Para nosotros Esdras y Nehemías son 2 libros distintos por la distancia que hay de al menos 10 años entre Esdras y Nehemías, pero para los judíos lo ven junto porque era parte de un llamado a la reconstrucción y la bendición de Dios sobre Esdras como sacerdote que restauró lo espiritual para los judíos al regresar del cautiverio, y Nehemías que como gobernador ordenó que la restauración del pueblo se hiciera. Incluso armó al pueblo, recordamos eso. Nehemías estaba como gobernante y Esdras estaba como un sacerdote delante de Dios. Entonces, Esdras, Nehemías, para los judíos es un solo libro, pero es exactamente el mismo contenido. Palabra por palabra, letra por letra, el mismo contenido que tenemos nosotros. Y Crónicas, también aquí para nosotros son 2 libros, para los judíos es un libro que habla de lo histórico. Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Entonces tenemos ahí la división de los judíos en cuanto a los libros. Los libros de la ley o Torá, los profetas anteriores y posteriores, las escrituras o Ketuvim, los 5 rollos o Mejillot y los libros históricos. Vamos a hablar ahora también para ver de la Biblia cómo llegó a nosotros en capítulos y versículos. Quizás para quienes ya tenemos en Cristo algún tiempo hay alguna información, pero no toda la gente tiene esa información, porque tenemos que saber que la división en capítulos no vino con el texto. O sea, ni Moisés, ni Malaquías, ni Juan, ni Pablo escribieron los textos con capítulos. Realmente eran textos corridos. Eran como cartas, en el caso del Nuevo Testamento, los libros proféticos eran rollos también dedicados a la profecía, pero había que dividirlos en capítulos para poder ubicar y para poder compartir la palabra. Hoy nosotros no podemos funcionar sin esto. No decimos, busca Isaías y a ver dónde encuentras, ¿no? Realmente el capítulo, Isaías 53 por nosotros, que es tan destacado en la salvación con Jesús, pero los capítulos los hizo un hombre que se llamó Esteban Langton. Vamos a ver, aquí dice división en capítulos. Esteban Langton vivió de 1150 a 1228 después de Cristo, nació en Inglaterra, profesor de la Universidad de París y arzobispo de Canterbury. En el año 1226 dividió la Biblia en capítulos. Entonces es un arzobispo, hombre que estuvo en Inglaterra y en París, un gran profesor, dividió la palabra de Dios en capítulos. Toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, la dividió Esteban Langton en capítulos. No fue una tarea fácil, recordemos ver el texto, ver el cambio de tema, ver el cambio de fechas, fue una cuestión complicada. Y eso se hizo apenas en el 1226. Para nosotros igual el texto como lo tenemos hoy en español, capítulos y versículos, es algo muy accesible, pero en su momento no fue tan fácil y Esteban Langton es la persona que dividió la palabra de Dios en capítulos. Ahora, la división en versículos, que es el último tema que tenemos el día de hoy, tiene 2 partes. ¿Cómo se hizo el Antiguo Testamento? Dice que fue realizada, inciso A, por un erudito en el idioma hebreo, a quien solo se le conoce como el rabino Natán, en el año 1448 después de Cristo. Otras fuentes la atribuyen al trabajo de los masoretas. Entonces, vemos aquí que el Antiguo Testamento también, la división en versículos, no fue tan fácil realizarla, por las cuestiones de todos los tipos de escritura que hay, ¿no? Los libros de Moisés, los históricos, los proféticos, los poéticos, tenemos ahí una división de estilos, pero el Antiguo Testamento se dividió. Algunas fuentes piensan que fue un hombre llamado Natán, un rabino, un hombre de Israel, que lo hizo en el 1448, o sea, apenas hace algunos centurias para nosotros, se dividió el Antiguo Testamento en versículos. Pero también, como decíamos, los masoretas que se dedicaban a escribir la palabra de Dios
entre el año 500 y el 900 después de Cristo. Esto lo vimos la semana pasada. Los masoretas, de la palabra masora o tradición. Entonces es un grupo experto de judíos en el Antiguo Testamento. Se dedicaron a ver el texto y es posible que también ellos hayan dividido la palabra Antiguo Testamento en versículos. Hay las dos fuentes. Quienes dicen que fue Natán en el 1448 después de Cristo, y otros que dicen que pudieron ser los masoretas, porque como decíamos, numeraban las letras, numeraban las palabras, las veces que aparece una palabra en cada libro, métodos de memorización, ¿no? De mnemotecnia, y esa mnemotecnia pues realmente era el deseo de estar memorizando la palabra de Dios para este grupo de masoretas, y trabajaron fuerte con esto. Entonces pudo ser el rabino Natán y también los masoretas. Tenemos dos fuentes ahí, pero el Antiguo Testamento se dividió también por esas dos posibilidades. El Nuevo Testamento, ¿cómo se dividió en versículos? Es Robert Estienne, quien vivió de 1503 al 1559, nació en París. También es conocido como Robertus Stephanus o Roberto Stephanus. Fue un impresorio humanista. Realizó la división del texto en el 1555 después de Cristo. Entonces, todo el trabajo que se hizo de Stephen Langton en el 1150 a 1228 de dividir la palabra en capítulos fue complementado con Robert Estienne, o su nombre falso o seudónimo es Robertus Stephanus o Roberto Stephanus, que fue casualmente un hombre humanista y un impresor. No es un destacado teólogo ni un destacado judío o algo así. Era un impresorio humanista, un hombre muy preparado, y él dividió el texto del Nuevo Testamento en versículos apenas en el 1555 después de Cristo. Entonces, en el tiempo de la Reforma ya la palabra de Dios se estaba dividiendo en el Antiguo Testamento. Si fue con Natán en el 1448 y con Robert Estienne o Roberto Stephanus en el 1555. Pero entonces es un impresor y un humanista. Recordemos que en el Nuevo Testamento ya en la escritura de la Biblia estaba pues muy en boga el uso de la imprenta, exactamente, ¿no? De Gutenberg. Entonces el hacer algo impreso era lo más moderno en su momento. Y gran parte de lo que se hizo en la imprenta fue Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Trabajo de los masoretas o del profeta, el rabino Natán, Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, pues con Robert Estienne, y la división en capítulos, Stephen Langton. Entonces, si nos preguntan quién dividió la Biblia en capítulos, no fue al mismo tiempo, no fue un proceso que se dirigió por Dios a un grupo de rabinos o un grupo de cristianos, fueron personas en su momento. Stephen Langton, un religioso en Inglaterra, la dividió en capítulos. Y Antiguo Testamento, decíamos, los masoretas o Natán, en esa fecha, 1448 después de Cristo, y el Nuevo Testamento sí, Robert Estienne o Robert Stephanus, impresorio humanista, la dividió en el 1555 después de Cristo. Y ya tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento dividido en capítulos y versículos. Pues hermanos, terminamos nuestro material de la hora 5, cómo fue preparada la Biblia. Seguimos a sus órdenes para cualquier tarea, para cualquier pregunta. Gracias por escucharnos. Que les siga bendiciendo.